parte de revisión de las guías de soporte vital básico avanzado propuestas. Vamos entonces a dar continuidad. Ya la semana pasada hablamos de las guías AHA y de los statements y las actualizaciones que han habido desde el 2020 hasta ahorita, que es una guía pues que como vemos es muy estructurada, que tiene puntos claves, ¿cierto? En el contexto del reconocimiento, del algoritmo de manejo y de los cuidados pues posparo y la rehabilitación que cada vez se le da más fuerza. Hoy vamos entonces a hablar de las guías europeas de reanimación que fueron publicadas en 2021, con algunas actualizaciones también en 2022. Vamos a ver que dentro del enfoque de estas guías hay algunas similitudes, ¿cierto? En el abordaje del paciente pediátrico crítico. Vamos a ver que ellos le hacen un énfasis muy importante al reconocimiento temprano, a las posibles causas que pueden llevar a un paro cardíaco pediátrico, pero vamos a ver también y vamos a hacer hincapié en algunas diferencias respecto a las guías AHA. Entonces, vamos a empezar. Santi va a empezar entonces con la primera parte y ya finalizamos y quedamos atentos a algunas dudas y preguntas que puedan surgir. Vale, Santi. Listo, profe. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, como les decía al profe, las guías europeas salieron en el 2021 y son la actualización de las guías anteriores, vienen desde el 2015. Estas guías europeas son unas guías que nos dan unos parámetros de tratamiento principalmente para niños críticamente enfermos. Hacen énfasis e hincapié en los pacientes que van a entrar a paro, o sea, que podemos de cierta forma identificar y prevenir la entrada a paro. Una de las premisas pues de esta guía. En relación a la epidemiología, en el contexto extrahospitalario, sigue teniendo una supervivencia muy baja, entre el 5 y el 10%, y de estos pacientes, esto es un dato pues muy difícil de evaluar, pero dicen que el 4 al 8,5% de estos pacientes, al identificar el ritmo, es un ritmo desfibrilable. En estos pacientes que ingresan con ritmos desfibrilables o son manejados en el contexto extrahospitalario con un ritmo desfibrilable, pues aumenta la supervivencia hasta en un 50%. Del 100% de los pacientes pediátricos que hacen paro en el contexto extrahospitalario, el 50% son lactantes. Recordemos pues que los lactantes van hasta el año, a los 2 años, pues los lactantes mayores. Y del 40 al 50% de todos estos pacientes entran por causas respiratorias. Ya más adelante vamos a ver un tema pues que es muy interesante en relación a los datos sobre la epidemiología tanto en el contexto intra como extrahospitalario. En el contexto intrahospitalario, pues la supervivencia es más alta que en el extrahospitalario, puede llegar hasta el 37 desde el 37,2% hasta el 69,1% en otros estudios. Los resultados neurológicos, como veíamos la semana pasada en las guías de la baja, pues también nos hablaban, son un factor muy importante a analizar. Y en el contexto intrahospitalario nos hablan de un buen resultado neurológico hasta en un 70%. Pero algo que menciona pues aquí la guía y anclándolo a la evidencia es que a nivel mundial son muy pocas las instituciones o las entidades que recogen de todo el mundo y de todos los hospitales la información de los paros intra o extrahospitalarios, tanto en adultos como en niños. Pero este artículo lo que demuestra, pues lo que dice es que la información en adultos es poca, pero de esa poca información que tenemos en adultos es mucho menos en niños. Entonces, toda esta información que uno ve tanto del intra o el extrahospitalario y hablan de unas cifras a nivel mundial, realmente es una evidencia con limitaciones. Bueno, entre los pilares del manejo inicial del paciente críticamente enfermo, pues porque repito que estamos hablando de los pacientes críticamente enfermos en principio, esta guía europea habla del ABCD como un lenguaje común y le da demasiada importancia al trabajo en el equipo. En ese trabajo en equipo inicial y en el abordaje pues, primario del paciente críticamente enfermo antes y durante el paro, hablan sobre anticiparse tanto al paciente como a lo que puede pasar durante el proceso de reanimación y del paciente críticamente enfermo. También prepararse en cuanto a materiales, tener un checklist y usan pues este término de tener una coreografía tanto como en equipo como individual, saber qué hace cada persona del equipo, por dónde se va a mover, por dónde se mueve si sucede esto,
También la comunicación en asa cerrada y la interacción, tener previamente los roles definidos. Ellos hablan, ellos le dan demasiada importancia a este tema del trabajo en equipo. Incluso, pues, entre los 5 mensajes más importantes, ellos se refieren a este trabajo en equipo, pues, en conjunto, teniendo el ABCDE como un lenguaje común, como el más importante. También hablan sobre la primera hora, que este abordaje inicial durante la primera hora del paciente críticamente enfermo es el que va a impactar tanto en que el paciente no me entre en paro, a como que si me entra en paro, la resolución sea más positiva. Entonces, en la evaluación primaria vamos a evaluar la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea y recordemos pues que entonces dependiendo de la edad del paciente vamos a permeabilizar la vía aérea en neutro, en los pacientes, en los lactantes o utilizando la maniobra frente mentón o luxación mandibular en caso de que haya un contexto de TEC. La respiración del paciente, vamos a hablar la frecuencia, el trabajo respiratorio, la saturación de manera directa, pues mirando el pulso oxímetro o signos clínicos de saturación como el color del paciente o todos estos signos pues que tienen los niños en relación a la dificultad respiratoria. Recordemos pues que los valores normales de la frecuencia respiratoria dependen de la edad, entonces aquí podemos ver pues desde un mes hasta los 10 años de edad, teniendo por ejemplo pues en los niños de un mes en límite superior 60 e inferior 25. En relación a la circulación, vamos a evaluar también los pulsos del paciente, la frecuencia de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, llenado capilar y muy importante el estado de conciencia. Recordemos pues que en el contexto de los pacientes pediátricos, este estado de conciencia nos habla mucho sobre lo severa que puede estar siendo la enfermedad en el paciente. Acuérdense también que la presión en los niños se mide, pues los límites se miden es en percentiles, siendo pues el percentil 50 como el punto de partida. También el déficit neurológico y el estado de conciencia, evaluamos las pupilas, las convulsiones y todo paciente que usted vea que tiene un déficit neurológico, tómele la glicemia porque puede que realmente lo que esté es hipoglicémico y por eso esté haciendo el déficit neurológico. Hay varias escalas que se pueden evaluar para usar para evaluar el estado neurológico de los pacientes. Está esta que es la ABPU, que evalúa estas 4 cosas. Si el paciente está despierto, si tiene respuesta al estímulo verbal, al dolor o si no responde. Y un paciente que no responda a ninguno, solamente tenga respuesta al dolor, nos habla de que es un paciente que ya probablemente perdió los reflejos respiratorios y hay que pararle bolas a esa vía aérea. También existe el SOFA pediátrico, el Glasgow pediátrico, que evalúa pues la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, esta guía europea a lo que invita es a la evaluación del paciente críticamente enfermo y el manejo inicial de ese paciente, usando pues como pilar fundamental el trabajo en equipo. Entonces, como es un paciente críticamente enfermo, también le da demasiada importancia a la causa del paciente por qué va a entrar en paro. En la guía, pues a lo largo de toda la guía hacen énfasis en las diferentes causas de paro y las causas reversibles y cómo tratarlas. Entonces, también proponen un tratamiento inicial para esas causas de paro y un algoritmo del soporte vital avanzado y cuidados posparo. En relación al manejo de las condiciones críticas, ellos mencionan las siguientes. Entonces, hablan sobre la crisis de asma, un estatus asmático, en el que lo que se busca inicialmente es una saturación entre el 94 y 98. Este valor, ese rango de saturación también es una actualización de la guía. Antes recomendaban unos valores superiores pues a ese 98, inferiores al 94, pero ya lo que hablan es evitar la hipoxia y la hiperoxemia. También evitar el uso de sedantes porque estos pueden dificultar más la función respiratoria, el uso de SABA y de SAMA, corticosteroides sistémicos y sulfato de magnesio. Entonces, ¿cuándo usamos el SABA? Preferiblemente pues el salbutamol. En los pacientes pues con crisis asmática se puede usar ya sea en puff, con inhalocámara o en inhalador. También se recomienda el uso de bromuro hipatropio de 0.5 a 0.5 miligramos. Y los corticosteroides también se recomienda que se den en la primera hora.
Ellos hablan sobre la prednisolona, pero dicen que se puede usar el corticosteroide con el que el médico tratante se sienta más cómodo. En relación al sulfato de magnesio, lo que nos dicen es que se usa en pacientes que tengan un asma que amenace la vida y se usa una dosis de 50 miligramos por kilo para pasarla en 20 minutos. Entonces, esta crisis asmática pues la lleva a los pacientes a paro pues por una hipoxia. También nos hablan sobre la anafilaxia y la importancia pues de identificar que el paciente está haciendo anafilaxia de manera oportuna. También el riesgo de que a raíz de esa anafilaxia el paciente tenga un compromiso de la vía aérea y pues requiera una vía aérea avanzada. El uso de adrenalina de manera temprana, la evaluación nuevamente de la vía aérea correlacionada con el riesgo, se puede usar un SABA y el uso de antihistamínicos. Entonces, el diagnóstico oportuno es importantísimo. Una vez usted hace el diagnóstico de que el paciente está o puede estar haciendo una anafilaxia, ellos no discriminan la sospecha. Usted le administra a ese paciente adrenalina intramuscular, preferiblemente de 0,01 miligramos por kilo. También teniendo muy en cuenta que este paciente en anafilaxia hay una probabilidad muy alta de que el paciente requiera una vía aérea avanzada por colapso de la vía aérea. Entre las otras condiciones del paciente crítico nos hablan sobre la hipoglucemia, que nos dan el rango entre 50 a 70. Dicen que por debajo de 50 ya el paciente empieza a tener signos de hipoglicemia severa. También estos signos de hipoglicemia severa están más anclados pues como al estado de conciencia y a la función neurológica de los pacientes. Cuando el paciente tiene una hipoglicemia severa, que es la que vamos a tratar en el paciente críticamente enfermo, lo que vamos a usar son bolos de glucosa intravenosos y un seguimiento estrecho a estos valores en sangre. También después de que los niveles llegan a normalidad, cuando le estoy haciendo el seguimiento cada 10 minutos, a estos pacientes se les debe mantener una infusión se les debe dejar una infusión de mantenimiento. Los bolos de glucosa vamos a dar 0,3 gramos por kilo, usando glucosa al 10, pues dextrosa al 10% o al 20%, y un seguimiento inicial muy estrecho cada 10 minutos. La idea es que en los primeros 10 minutos y después de este bolo ya al paciente le haya aumentado por lo menos 50 miligramos sobre decilitro el valor de glicemia con el que entró. En caso de que no esté cumpliendo esas metas, puedo repetir los bolos y una vez el paciente se encuentre en metas por encima de esos rangos de seguridad que son de 70, 50, 70, el paciente debe quedar con una infusión de mantenimiento de 6 a 8 miligramos por kilo por hora y un seguimiento nuevamente estrecho. Sobre la hipertermia, nos hablan de que la hipertermia son pacientes generalmente en el contexto de un choque de calor con una temperatura corporal mayor a 40 grados y compromiso del sistema nervioso central. Entonces, este paciente lo vamos a identificar porque se lo traen, pues, que se lo encontraron en verano y tiene alteraciones del sistema nervioso central. Se le toma una glicemia central, una temperatura central e identificamos al paciente. Estos pacientes se les debe realizar un enfriamiento prehospitalario y hospitalario. También hablan sobre el seguimiento de estos pacientes, que todo paciente pediátrico que ingrese al servicio con una hipertermia debe continuar su seguimiento en la UCI. Bueno, en el contexto prehospitalario, estos pacientes se enfrían con hielo, con ventiladores. Lo que refieren es el uso de hielo en axilas, en la ingle, en el cuello, en las plantas de los pies y en las manos. En el contexto hospitalario también nos hablan sobre el uso de hielos y mantas frías, cobijas enfriantes pues se refieren, y el uso de cristaloides no fríos, sino a temperatura ambiente. En relación a la hipocalemia, se refieren a ella como un valor menor a 2,5 milimoles por litro. En el manejo inicial, la propuesta es reponer ese potasio que hace falta utilizando cloruro de potasio y sulfato de magnesio. También es importante el seguimiento, las metas de los pacientes y el inicio de la vía enteral de estos pacientes pediátricos. La administración de ese cloruro de potasio, entonces vamos a dar 1 milimol por kilo, máximo 30 milimoles por vía periférica. Y sulfato de magnesio de 30 a 50 miligramos por kilo, también por vía periférica. Este bolo de potasio se puede repetir. La verdad, yo no sé, profe, usted me corregirá, creo que este valor es por vena periférica, pero en caso de que uno tenga una vía central,
se pueden administrar bolos más altos. En el contexto del potasio, idealmente los bolos deben ser por vía central. Si son por vía periférica, uno no puede pasarse de una cantidad de 40 miliequivalentes litro. Entonces, lo que uno debería hacer es diluirlo lo suficiente para no pasarnos como en esa concentración, o 0,5 mililitro, 0,5 miliequivalentes kilo hora. Entonces uno lo que hace es diluir pues la solución de potasio. Eso hace que, pues, que uno tenga que dar mayores volúmenes para poderlo pasar por vía periférica. En el contexto de un paciente, por ejemplo, con hipocalemia grave que tenga una vía central, no puede pasar con una dilución menor. Listo. Gracias, profe. Bueno, y el seguimiento de estos pacientes al potasio, de estos pacientes se debe hacer hasta que tengan un valor de potasio por encima de 2,5. Ese es el rango en el que ya uno considera otra línea de tratamiento diferente a la de este paciente críticamente enfermo. En la hipercalemia hay que determinar la severidad. Esta severidad no la determina la causa del por qué el paciente está haciendo hipercalemia, los factores que contribuyen y las manifestaciones electrocardiográficas del paciente. El tratamiento lo que busca es estabilizar la membrana y redistribuir el potasio intracelular y extracelular. Algo muy curioso que, pues, de esta guía es que recomiendan el uso de carbonato de sodio. A diferencia pues, de lo que vimos la semana pasada, ellos sí recomiendan el uso de carbonato de sodio. Para la estabilización de la membrana, usamos entonces gluconato de calcio al 10%, 0,5 mililitros por kilogramo. Este medicamento tiene una acción rápida y es importante tener en cuenta que el efecto dura hasta 1 hora. Eso nos estabiliza la membrana. También tenemos que redistribuir el potasio del espacio intra y extracelular. Para esto vamos a usar insulina de rápida acción y SABA 5 veces por encima de la dosis broncodilatadora. También nos hablan entonces nuevamente del bicarbonato de sodio, lo recomiendan, dicen que se puede usar y que se debe usar, pues lo dan como una recomendación. Bueno, otra de las causas por las que los pacientes entonces críticamente enfermos llegan al paro es el choque. La propuesta de la guía para el manejo de choque, entonces, para todos los choques es el monitoreo y seguimiento, el uso de accesos vasculares, la terapia de fluidos y ya para cada choque en específico, pues tienen sus tratamientos. Entonces, en relación al monitoreo y seguimiento, estos pacientes hay que monitorizarlos, evaluar directa o indirectamente pues el gasto cardíaco, ya sea con signos clínicos o el volumen urinario, la presión arterial, la media, la saturación, la frecuencia. También nos sirven los hallazgos ecográficos y es importante también tener en cuenta que los niveles de lactato también son un valor de seguimiento importante. En relación a los accesos vasculares, lo que nos dice la guía es inicialmente usted trate de coger un acceso periférico. Si a los 5 minutos o a los 2 intentos no ha logrado conseguir el acceso periférico, pues proceda a hacer un acceso intraóseo. Bueno, en relación a la fluidoterapia en general, lo que nos dicen las guías es que se deben iniciar de manera temprana. Los bolos, la tendencia de lo que decían, pues que 30 cc kilo de entrada ya no es para todos los pacientes que estén en choque. Lo que nos recomiendan hoy en día es 10 cc por kilo, bolos de ese valor, y el uso de cristaloides balanceados como primera opción. Y si no se cuenta pues con cristaloides balanceados, lo que se recomienda es el uso de solución salina normal al 0,9 o lactato de Ringer. Recordemos pues que estos cristaloides balanceados tenemos el Plasma Light, que no es un suero que se encuentra en todos los servicios, pero pues es el que se recomienda. La evidencia en relación al uso de líquidos en choque es muy amplia y la guía pues hace referencia a varios artículos, pero lo importante es que nos hablan de la importancia del inicio temprano, de qué líquido vamos a usar y qué pasa si uso el uno o el otro. Y como conclusiones en relación a la evidencia que se viene recogiendo durante todos los años. Pero de las conclusiones principales que se saca en general de la fluidoterapia son: el inicio temprano es importante, no hay que ser tan agresivos en esa resucitación inicial del paciente chocado,
pues solo en ciertas ocasiones, y que si se pueden usar cristaloides balanceados por encima de otras soluciones, pues úselas. De lo contrario, no hay ningún problema en usar solución salina o lactato de rinzo. Listo, Santi, dale. Ahí me escuchan. Ahí Sí, sí, sí. profe. Sí, profe. Ah, listo. Dale, Santi. Entonces, para que continuemos. Profe, estamos en la de choque hemorrágico ya. ¿Usted Ah, gusta es que no, el- no me pasa la diapositiva. Ah, listo, ahora sí. Bueno, entonces, en este punto, ya como había dicho, Santi, entonces la guía da unas claves importantes en el manejo, pues como diferentes choques, como ya lo habíamos visto en las guías de la AJA. Entonces acá lo que hablan de choque hemorrágico era más que todo entonces mantener el uso de cristaloides máximo a un 40 cc kilo, pero ajustándolo a bolos de 10 cc kilo inicial. Y hay una recomendación muy importante que es entonces iniciar el uso de hemoderivados de forma temprana como recomendación importante en el manejo de estos pacientes. Debemos tener en cuenta que hay unas metas de en el contexto del paciente con trauma con respecto a la hemoglobina, los parámetros, la presión arterial media, mantener los tiempos de coagulación y manejando la clínica del paciente. Pero lo más importante en el choque hemorrágico es evitar la sobrecarga, ¿cierto? Y muchas veces en estos contextos también es evitar el sangrado o tratar de controlar el sangrado en estos pacientes, por lo cual muchas sociedades de urgencias pediátricas y creería que también de adultos, Matador de pronto ahorita nos puede colaborar con eso, hablan de en estos pacientes hacer un ABCD y hacer un CABCD, ¿cierto? Buscando tratar la parte de sangrados importantes de forma activa para evitar el deceso de estos pacientes. Hay un punto muy importante también en pediatría y es que también usamos ácido tranexámico con una evidencia que no es tan fuerte como la que se conoce en adultos a partir pues, de los estudios CRASH y ello, pero con evidencia, por decirlo así, moderada, que también avalan y pues resultado también de la extrapolación de datos de adultos, el uso. La dosis de ácido tranexámico es de 15 miligramos kilo en la primera hora, seguido de 2 miligramos kilo hora en las siguientes 8 horas. Máximo las dosis de adulto, que es 1 gramo eh, bolos. Los protocolos de transfusión masiva en estos pacientes en pediatría también se utilizan y se debe hacer entonces una reanimación activa en el contexto de trauma para evitar pues, que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio. Dale, Santi. Ya las pasé, profe. No sé si está como demoradita. Severa de choque séptico. Sí, no, yo creo que tengo es un problema acá con el internet. Regálame un segundo, yo me muevo a ver si... Santi, pues
Yo veo todavía choque hemorrágico. Listo, ahora Estamos sí. ya, profe, en choque séptico. En Listo, choque ahora sí. séptico. En el contexto de choque séptico, entonces acá habla, pues como puntos claros de la guía de sepsis, hablan que el paciente en choque de los bondes van más hacia una hora. En el contexto de cristaloides, si prefiero usar Hartmann o solución salina, no hay una evidencia que ponga uno por encima de otro, pero el lactato de Ringer, obviamente por los componentes y el pH que tiene, pues es preferido en el contexto de sepsis. Con respecto a los volúmenes utilizados, los bolos deben ser de 10 cc kilo, inicialmente en pacientes con choque séptico, en pacientes que tengan sepsis, ¿cierto? Y que, por ejemplo, no tengamos una unidad de cuidado intensivo, vamos a ser mucho más precavidos en el uso de bolos, solamente utilizarlo en el paciente hipotenso. El paciente que no esté hipotenso podemos dejar líquidos de mantenimiento y no dar en teoría más de 40 cc kilo. Y siempre que demos un bolo de líquidos debemos reevaluar constantemente la parte de sobrecarga. El uso de vasopresores temprano, uso como tipo noradrenalina o adrenalina, es también importante y se debe utilizar cuando llevamos pues ya varios bolos de líquidos y el paciente no mejora en la parte hemodinámica. Es importante también que yo no necesito un acceso central para empezar la infusión de vasopresores. Yo puedo empezar con un vasopresor de forma por vía periférica y eso me va a ayudar a ganar tiempo y a ganar manejo en el paciente, obviamente con unas diluciones específicas y protocolizadas en cada institución. Bueno, la dopamina a veces cuando no hay más opciones, pues puede ser una opción en contexto pues, de municipios o rurales o zonas alejadas donde se consigue más fácil dopamina, pero pues si tengo noradrenalina versus dopamina, voy a preferir la noradrenalina. Bueno, entonces ya en el soporte de vida básico, entonces vamos a ver que hay unas diferencias importantes, ¿cierto? Este es un algoritmo que creo que es un poco más simple de entender, pero que vamos a ver unas diferencias marcadas. Entonces acá lo primero que nos pregunta es que si estamos seguros, si el paciente está seguro, debemos llamar por ayuda y debemos, en el momento en que nos demos cuenta que el paciente no responde. Acá entonces el siguiente paso es abrir la vía aérea y confirmar que el paciente no tiene respiración o su respiración es anormal. Esta evaluación de la respiración debe ser menor a 10 segundos, igual como nos mencionaban en la guía de la AJA. Y acá vemos que se plantea una de las principales diferencias con respecto a la guía de la AJA y es que acá recomienda dar 5 ventilaciones de rescate. Si el paciente luego de las 5 ventilaciones de rescate no tiene una respuesta adecuada, entonces se recomienda dar 15 compresiones y hacer una relación 15-2 con respecto a las ventilaciones. Acá vemos que no hay diferencias en el cambio de si hay un reanimador o dos reanimadores. Acá solamente nos habla de 15-2 en el contexto del RCP. La ventilación debe ser idealmente por bolsa, válvula, mascarilla. La RCP de alta calidad que ellos plantean acá es la frecuencia de 100 a 120, la profundidad que es por lo menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax y permitir el retroceso completo del tórax durante la reanimación. Y hablan también de la importancia del DEA en el contexto de colapsos súbitos. Entonces, miren que hay unas diferencias marcadas, los otros dos sí, criterios de RCP de alta calidad no se mencionan y la parte de las ventilaciones de rescate. Entonces, acá en la vía aérea, lo que ya había explicado pues antes al principio, en la vía aérea, entonces ellos hablan de la posición neutral lactante, especialmente mentón en niños o subluxación mandibular cuando tenemos trauma craneal o sospecha de trauma cervical. De la ventilación, entonces, con bolsa, válvula, mascarilla, si tenemos con FIO2 al 100% ideal, si no, entonces a aire ambiente, y se debe evaluar la efectividad de la ventilación con la expansibilidad del tórax. Y la RCP de alta calidad, que ya habíamos mencionado, pues como los criterios que mencionan ellos dentro de la quimio. Entonces, en el abordaje de la falla ventilatoria, entonces ya saben que lo principal es permeabilizar la vía aérea y posteriormente evaluar, ¿cierto? La posibilidad entonces de iniciar ventilaciones con bolsa, válvula, mascarilla de forma inicial. En el contexto de poder requerir o de requerir o definir que se requiere una vía aérea avanzada, sabemos que tenemos entonces la posibilidad de tubo traqueal o de
dispositivos supraglóticos y en el contexto de la oxigenoterapia, independientemente de la condición del paciente, yo debo garantizar saturaciones entre 94 y 98%. Ellos hablan ahí del punto de que si yo no tengo sensado de saturación, ponerle la máxima FiO2 posible para poder garantizar una entrega de oxígeno adecuada en el contexto del paciente con falla ventilatoria. Y la decisión temprana de asegurar una vía aérea con una intubación orotraqueal o con dispositivo supraglótico también es muy importante para manejar este tipo de pacientes. En el contexto de pacientes que tengan un adecuado esfuerzo respiratorio, también es importante y mencionen en algunos apartes de la guía el uso temprano de cánula nasal de alto flujo y de ventilación no invasiva en el contexto de pacientes, por ejemplo, en crisis asmáticas graves para evitar la intubación en estos pacientes que sabemos pues como las consecuencias que tienen. Bueno, como veníamos mencionando también desde las charlas pasadas, el BBM, utilizar una bolsa válvula mascarilla como primera línea de soporte, si yo no tengo predictores de sello inadecuado, yo no veo que tengo problemas con el BBM como abordaje inicial, es una muy buena opción. En pacientes, por ejemplo, en estado crítico, si yo no los logro estabilizar y no logro hacer una secuencia, por ejemplo, en el paciente que no está en paro, sino en una falla ventilatoria, intento intubar de una sin optimizar la oxigenación, sin optimizar la parte respiratoria, los signos vitales, probablemente el paciente me va a entrar en paro. Entonces, como el mensaje que dejábamos la semana pasada era no tener afán en intubar, si tenemos un paciente que se deja ventilar, ¿cierto? Que en el contexto de que yo puedo optimizar toda su condición hemodinámica y respiratoria previo al evento, es mejor estar seguros previo a una intubación a la carrera que el paciente pues probablemente debido al estrés de la intubación puede entrar en paro. En el contexto de intubación orotraqueal siempre se va a evaluar la experiencia del personal, porque no todas las personas están capacitadas en intubación pediátrica, que deberían estarlos, por ejemplo, por lo menos médicos generales que trabajan en urgencias, pero siempre lo va a intubar el personal que tenga mayor experiencia en ello. Acá también mencionan la parte de los tubos con balón, que sabemos que eso ha cambiado, la negativa de utilizar presión cricoidea y evitar eventos de laringoscopia prolongada. También se hace énfasis en la posibilidad de si se tiene un videolaringoscopio, utilizarlo según la experticia para garantizar eventos de intubación exitosa lo más temprano posible. Y en pacientes que tengan, entonces, ya estén con una vía aérea asegurada, pacientes que tengan deterioro súbito en contexto de ventilación, entonces debemos evaluar la mnemotecnia DOPS, que ellos nos hablan acá, que es evaluar si hay un buen desplazamiento del tubo, si hubo obstrucción, si hubo neumotórax, si hay alguna alteración de los equipos, o si hay, por ejemplo, una causa relacionada con el estómago, extensión gástrica, broncoaspiración, etcétera, que nos explique el deterioro del paciente. Ya en el contexto del algoritmo de soporte de vía avanzado, vamos a ver que este algoritmo también es bastante simplificado y yo creo que deja en algunos puntos dudas en algunos apartes característicos. Entonces, acá volvemos a empezar. El paciente, cierto, que esté en un ambiente seguro y que nosotros también, si ya tenemos reconocimiento del paro cardíaco, sí, y ellos acá incluyen, por ejemplo, la bradicardia debido a hipoxia o isquemia con signos de hipoperfusión, como lo hablábamos en la clase previa, comienzan entonces el contexto de las compresiones, las ventilaciones, alertan y van por el monitor o el desfibrilador. Apenas llega, se hace una valoración del ritmo. Si tenemos un ritmo que es desfibrilable, ellos dan un shock inicial o una desfibrilación inicial con 4 joules por kilo. Vemos que en la baja ellos inician con 2 joules por kilo y la dosis subsecuente le dan otros 4 joules por kilo y posteriormente van aumentando. La dosis máxima ellos hablan de 8 joules por kilo o 200 en un desfibrilador bifásico. Van cada 2 minutos evaluando el ritmo y después del tercer shock ellos administran la dosis de adrenalina y de amiodarona. La adrenalina, acá la hablan pues como en microgramos, que son 10 microgramos kilo, que es lo mismo de 0,01 miligramos kilo, y le dan también la dosis de amiodarona de 5 miligramos kilo. Ellos hablan de que la próxima dosis usted la puede repetir después del quinto shock y hay una parte en el contexto de que cuando hay shocks refractarios, o sea, después del quinto el paciente persiste, uno puede dar dosis de desfibrilación tan altas como 360 miligramos, ¿cierto? Ya como medidas en teoría desesperadas.
En el contexto de ritmos no desfibrilables, ellos dan adrenalina lo antes posible. Esto pues es algo que se comparte con la guía de la AJA. Recuerden que los primeros 5 minutos es importante administrar la primera dosis de adrenalina e inician con la reanimación cardiopulmonar. Es importante que ellos también entonces van a tener el monitoreo de HCTs. Dale otro clic, Santi, porfa, para que aparezca. ¿Cierto? El monitoreo de HCTs y siempre van a estar reevaluando las causas potencialmente corregibles en el contexto de ritmos no desfibrilables y que estas causas son muy similares a las que maneja la AJA, solo que acá le agregan la hipocalcemia y la hipomagnesemia, ¿cierto? Adicional. Y en el contexto de ventilación también hay un cambio, como vimos en la AJA, la ventilación en estas guías de AJA es una ventilación cada 2 a 3 segundos, o sea, 20 a 30 respiraciones por minuto en paciente pediátrico independientemente de la edad. Acá vemos que ellos hablan de 25 en lactantes, de 20 de 1 a 8 años, de 15 a 8 a 12 años y de 10 mayores de 12 años, pero, ¿cierto? Pues esto puede llevar a confusiones cuando no hay un determinante claro. Yo creo que la AJA es muy clara en eso, en tratar de facilitar, pues, como esta parte. Y otra cosa muy importante de esta guía es que esta guía toma como paciente pediátrico todo menor de 18 años. Acordémonos que la AJA es hasta que tenga características sexuales secundarias, más o menos 8 o 9 años en niños, ¿cierto? Y niñas. Entonces, esas son cosas también importantes porque para la AJA, cuando ya hay características sexuales secundarias, el niño se debe reanimar con las guías de adulto. ¿Listo? Entonces, el uso del desfibrilador, como ya hemos mencionado, ellos hacen una parte, una recomendación de preferir el uso, por ejemplo, de parches, así sea en el desfibrilador manual, ¿cierto? Porque esto disminuye las interrupciones de tener que echarle gel a las palas, de tener que verificar el ritmo, sino que con esto usted, pues, ya con los parches ahí adhesivos pegados, puede administrar las dosis subsecuentes. Entre los medicamentos, ya habíamos hablado, pues, de los momentos de utilizar adrenalina y amiodarona y de que la lidocaína no es inferior a la amiodarona. En el soporte de vía aérea, la vía aérea de ventilación, entonces, como hemos mencionado, miren que este algoritmo no habla de un momento específico para asegurar la vía aérea, diferente a las guías AJA, que en la cual sí van sugiriendo, ¿cierto? Más o menos a partir del segundo o del tercer desfibrilación, el contexto de ir pensando en asegurar una vía aérea. Ellos acá hablan de hacerlo en el contexto de un paciente que está en recirculación espontánea y yo lo tenga que transportar, en el contexto de un paciente con reanimación cardiopulmonar prolongado que tenga una imposibilidad de usar la bolsa válvula mascarilla. Y acá, ¿cierto? También es importante, un paciente con vía aérea segura, ya vimos las ventilaciones y que se debe titular la FIO2 y la saturación, el paciente con circulación espontánea, no en el paciente en paro, el paciente en paro siempre está con FIO2 al 100%. Y también, que esto no lo tiene la guía de la AJA tan explícito, hablan de la parte de la ventilación mecánica en el contexto de reanimación cardiopulmonar. Ellos dan las dos opciones, o sea, desconectar al paciente del ventilador y dar con ventilación con la máscara autoinflable como tal. O la otra que mencionan es ajustar los parámetros ventilatorios con modos ventilatorios controlados por volumen, dar un volumen tial adecuado en el contexto de reanimación, un volumen adecuado del paciente y continuar la reanimación mientras el paciente está conectado al ventilador, que las dos, esto es algo pues, que menciona solo esta guía, las dos son posibles y se puede hacer en contexto de paro. Dentro de los factores medibles durante la reanimación, también vimos que en la baja nos hablaban de la capnografía, en el contexto, por ejemplo, del RCP o de las compresiones para determinar que un paciente está recibiendo pues unas compresiones adecuadas, aunque eso no tiene mucha evidencia, o en el contexto de la recirculación espontánea cuando tenemos curvas completas ya de expiración del final de CO2 al final de la expiración. El monitoreo de la presión arterial invasiva en pacientes, por ejemplo, en contexto de UCI que entran en paro, nos van a permitir con la presión arterial diastólica determinar que estamos haciendo un proceso de reanimación adecuada o que el paciente llegó a recirculación espontánea. Estas guías hablan del focus en el contexto del paciente en paro, ¿cierto? Para determinar causas potencialmente reversibles, como puede ser un neumotórax a tensión dentro de las TES o un taponamiento cardíaco, esto sin evitar o sin interrumpir el proceso de reanimación. Es muy importante, ellos hablan de utilizar el POCUS, por ejemplo, en el contexto de dar las ventilaciones o cuando se chequea el ritmo.
Y el laboratorio a pie de cama, por ejemplo, específicamente en el contexto de detectar potasio, lactato y glucosa, también para manejo y control de HCITs. Eso no se utiliza más como pronóstico, sino para definir intervenciones, por ejemplo, en contexto de hipercalemia, poner la solución polarizante, poner el gluconato de calcio, el gluconato de calcio, como mencionaba ahorita Santi, o corregir, por ejemplo, una hipoglicemia grave. Dentro de situaciones específicas, ya como habíamos visto en trauma, entonces es importante en trauma asegurar vía aérea, ventilación, hacer una reanimación hídrica, ya saben que con hemocomponentes tempranos, un control externo del sangrado es muy importante, el uso temprano de torniquete, el uso de la cincha pélvica también es importante cuando tenemos sangrados importantes que se pueden prevenir, o la descompresión torácica con aguja o toracotomía en el contexto, por ejemplo, de neumotórax a tensión. Eh, la reanimación cardiopulmonar con circulación extracorpórea, con ECMO, debe ser con guías y protocolos específicos. Generalmente esto se deja para cuarto nivel en pacientes que tengan una condición grave, que tengan condiciones de o criterios de reversibilidad, generalmente pacientes por cirugía cardíaca, hipertensión pulmonar, neurocirugía o sepsis. Y acá las guías de la AJA hablaban de la evidencia que hay en pacientes con paros intrahospitalarios, pero acá también hablan con baja evidencia de que se puede aplicar en pacientes con paros extrahospitalarios por grupos capacitados, inclusive canular al paciente en circulación extracorpórea prehospitalariamente. Y en el contexto de hipertensión pulmonar, entonces se debe identificar y tratar la causa de aumento de resistencia y el uso de vasodilatadores tempranos, por ejemplo, en contexto de crisis de hipertensión pulmonar que nos lleven a paro. Vemos que estas vías no hablan, como mencionamos, pues en las previas, en las de la semana pasada de la baja de los pacientes por cirugía cardíaca, específicamente Norwood, Glenn o Fontan, pero pues tienen algunos apartes pues específicos con lo de reanimación cardiopulmonar en ECMO. Bueno, y ya para finalizar, entonces dentro de los cuidados por paros, ellos hablan que dentro del aspecto hemodinámico se debe buscar una presión arterial media mayor al percentil 50, se va a hacer un seguimiento de niveles de lactato, indicadores de gasto cardíaco, usar las dosis mínimas necesarias de líquidos y vasoactivos para mantener estos niveles. A nivel ventilatorio, brindar el volumen y la frecuencia normal para la edad, evitar la hipohipercapnia y buscar niveles de normalidad en parámetros ventilatorios, saturaciones entre 94 y 98% titulando la FiO2, mantener la temperatura igual, evitando la fiebre. Si yo tengo protocolos específicos de hipotermia en pacientes, por ejemplo, que persisten comatosos, se puede aplicar. Ellos no hacen mucho énfasis en eso y dicen que la temperatura debe estar idealmente entre 36 a 37 grados centígrados. Y el control estricto de las glicemias para evitar hipohiperglicemia, ya pues por los efectos deleterios que tenemos en estos casos. Entonces, ya como conclusiones, esta es una guía que tiene pues sus recomendaciones claras, que tiene similitudes en la mayoría de aspectos con las guías AJA. Hay unos puntos en que sí hay unas diferencias marcadas, tanto en el soporte básico como en el soporte avanzado. No hay claridad en algunos aspectos del algoritmo de soporte avanzado. Yo creo que eso puede llevar a algunas confusiones o alguna variabilidad en la implementación, ¿cierto? Por los grupos de reanimación. Y yo pienso que en vez de, pues, evitar decir que una es mejor que otra, yo creo que la recomendación en este contexto sería complementar las recomendaciones, porque muchas de ellas tienen pues su soporte en la evidencia, pero hacer un enfoque complementario, sacando lo mejor de cada una y aplicándolas en el contexto o complementándolas en el contexto del paciente e individualizando también su tratamiento. Bueno, eso era lo que teníamos para compartirles al día de hoy. Quedamos atentos pues si hay algún comentario, pregunta, duda. Muchas gracias. Por ahí en el chat hay una pregunta. ¿Cuántos bolos puedo poner como máximo? Me imagino que en el contexto de choque séptico. Pues en el contexto de choque como tal,